A ver, señora, pruebe otra vez, dijo el camionero, inclinado sobre el motor del coche alquilado por Rachel. Ella hizo girar la llave y el Chevette rugió con brío. El hombre cerró el capó y se acercó a la ventanilla, limpiándose los dedos con un gran pañuelo azul. Tenía una cara tosca y simpática y llevaba una gorra de visera en la coronilla. Muchísimas gracias, dijo Rachel, casi llorando. Yo no habría sabido qué hacer. Eso podía arreglarlo un niño, respondió el camionero. Pero es curioso. Nunca había visto ese fallo en un coche tan nuevo. ¿Qué tenía? Pues un cable de la batería suelto. Nadie habrá estado hurgando en el coche, ¿verdad? No, dijo Rachel, y volvió a pensar en aquella sensación de estar prendida en la banda elástica del tiragomas más grande del mundo. Habrá sido la vibración, pero ya no tendrá más problemas con los cables. Se los he apretado bien. ¿Aceptaría dinero? Preguntó Rachel tímidamente. El camionero soltó una carcajada. No, señora, nosotros somos los caballeros andantes de la carretera, recuerda. Muchas gracias, sonrió ella. No tiene de qué darlas. El hombre le dedicó una amplia sonrisa que era como un incongruente rayo de sol a aquella hora de la madrugada. Rachel sonrió a su vez y cruzó con precaución el aparcamiento en dirección a la carretera de acceso a la autopista. Miró a derecha e izquierda antes de salir y, 5 minutos después, estaba otra vez circulando por la autopista, en dirección al norte. El café la había despejado más de lo que creía. Se sentía completamente despierta, sin asomo de modorra y con unos ojos como platos. Volvió a experimentar aquella ligera desazón, aquella absurda sensación de que alguien la manipulaba. Aquel cable que se soltó del terminal sin más ni más. Solo para retrasarla lo suficiente para. Se echó a reír nerviosamente. Lo suficiente, ¿para qué? Para que sucediera lo irrevocable. ¡Qué estupidez! Era ridículo. No obstante, Rachel dio más gas al coche. A las 5, mientras Hood trataba de esquivar un bisturí robado del maletín de su buen amigo, el Dr. Louis Creed, y mientras su hija despertaba erguida en la cama, chillando bajo los efectos de una pesadilla que, por fortuna para ella, no podría recordar después, Rachel salió de la autopista por el desvío de Hammond Street que discurría cerca del cementerio donde un azadón era lo único que estaba enterrado en el ataúd de su hijo, y cruzó el puente de Bangor Brewer. A las 5:15, estaba en la carretera 15, rumbo a Lulow. Iría directamente a casa de Hood. Por lo menos, cumpliría aquella parte de su promesa. El Civic no estaba en la avenida del Jardín, de todos modos. Claro que podía estar en el garaje. Pero la casa parecía abandonada. No había indicio alguno de que Louis hubiera vuelto. Rachel aparcó detrás de la furgoneta de Hood y se apeó del Chevette mirando en derredor con precaución. El rocío centelleaba en la hierba a la luz diáfana de la mañana. Cantó un pájaro, pero enmudeció enseguida. En las contadas ocasiones en que, desde la adolescencia, había estado levantada a aquella hora del amanecer sin motivo justificado, Rachel siempre experimentó una sensación de soledad y exaltación a la vez, un sentimiento paradójico de continuidad y renovación. Pero, esta mañana, no sentía nada tan limpio y puro. Solo aquella vaga inquietud que no podía atribuir por completo a las últimas y terribles 24 horas y a su reciente desgracia. Subió las escaleras del porche y abrió la puerta mosquitera, y se dispuso a tocar el timbre. Recordaba que le encantó aquel timbre la primera vez que fue con Louis a casa de los Crandell, lo hacías girar hacia la derecha y emitía un sonido fuerte pero armonioso, anacrónico pero encantador. Acercó la mano al timbre, pero entonces miró al suelo del porche y frunció el entrecejo. Había barro en la alfombra. Eran huellas de pisadas que venían desde la puerta mosquitera hasta allí. Huellas pequeñas. Al parecer, de pisadas de niño. Pero ella había viajado toda la noche y sabía que no había llovido. Viento, pero lluvia no. Se quedó mirando las huellas mucho rato, en realidad, demasiado, y descubrió que tenía que hacer un esfuerzo para acercar la mano al timbre.
Lo asió y luego retiró la mano. Lo que ocurre es que me resisto a tocar el timbre con este silencio. Probablemente, él se habrá acostado a pesar de todo y tal vez le dé un susto. Pero no era eso lo que ella temía. Estaba nerviosa y un poco asustada desde que se dio cuenta de que era incapaz de mantenerse despierta, pero este miedo de ahora era distinto y se lo provocaban aquellas pisadas. Unas pisadas que eran del tamaño. Su cerebro trató de bloquear el pensamiento, pero estaba cansado y torpe. De los pies de Gage. Oh, basta, es que no puedes dejar eso. Alargó el brazo e hizo girar la palanca del timbre. El sonido era aún más fuerte de lo que ella recordaba, y menos musical, un grito áspero y sofocado en el silencio. Rachel saltó hacia atrás, lanzando una risita en la que no había ni asomo de humor. Se quedó esperando oír los pasos de Hood, pero no había pasos. Silencio y más silencio, y Rachel ya empezaba a preguntarse si tendría valor para hacer girar nuevamente la manivela cuando detrás de la puerta se oyó un sonido totalmente inesperado. ¡Uaohu! 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 ¡Chuch! Preguntó Rachel, sorprendida y desconcertada. Arrimó los ojos al cristal, pero, naturalmente, no se veía nada. El cristal de la puerta estaba cubierto por un visillo blanco, obra de Norma. Pero estás ahí, Church Tuaou. Rachel empujó la puerta. Estaba abierta. Church se hallaba sentado en el vestíbulo, con la cola recogida alrededor de las patas. Tenía unas estrías de algo oscuro en el pelo. Barro, pensó Rachel, y entonces vio que las gotitas de líquido prendidas en el bigote eran rojas. El gato empezó a lamerse una pata, sin dejar de mirar a Rachel. Hood. Llamó ella, realmente alarmada, desde el umbral. La casa no le dio respuesta. Solo silencio. Rachel trató de pensar, pero, de pronto, su cerebro había empezado a llenarse de imágenes de su hermana Zelda, que le impedían coordinar ideas. Cómo se le retorcían las manos. Cómo se golpeaba la cabeza contra la pared cuando se enfadaba, el papel estaba roto y el yeso, agrietado. Pero ahora no era el momento de pensar en Zelda. ¿Y si le había ocurrido algo a Hood? Quizás se había caído. Era un anciano. Tienes que pensar en eso, no en los sueños que tenías de niña, de que abrías el armario y Zelda se te echaba encima, sonriendo tétricamente con la cara negra, de que estabas en la bañera y veías sus ojos que te miraban por el desagüe, de que la encontrabas en el sótano agachada al lado de la caldera, de que... Church abrió la boca, enseñando sus afilados dientes y gritó «Uaou», otra vez. Tenía razón Lois, no debimos operarle. Ese animal no ha vuelto a ser el mismo. Pero Lois dijo que le quitaría sus instintos agresivos. Aunque en eso se equivocó. Church sigue cazando. Y hasta. «Uaou», hizo nuevamente el animal. Luego, dio media vuelta y subió rápidamente la escalera. «Hood», gritó Rachel. «¿Estás ahí?» «Uaou», gritó el gato desde lo alto de la escalera, como para confirmárselo. Luego, desapareció por el pasillo. ¿Y cómo habrá entrado? Le abriría Hood. ¿Por qué? Rachel hacía oscilar el cuerpo sobre sus pies, indecisa. Lo peor era que todo aquello parecía preparado, como si alguien quisiera que ella estuviera allí. Y entonces se oyó un quejido en el piso de arriba, un quejido bajo y dolorido, era la voz de Hood, sin duda. Se ha caído en el cuarto de baño, o ha tropezado con algo y se ha roto una pierna o la cadera. Los viejos tienen los huesos frágiles, ¿y tú qué estás haciendo aquí, mujer, moviendo el cuerpo como si tuvieras ganas de ir al lavabo? Eso que el gato tenía en el pelo era sangre. Hood se ha hecho daño y tú te quedas ahí plantada. ¿Qué te pasa? Hood. Volvió a oírse el quejido y ella subió la escalera corriendo. Rachel nunca había estado en el piso de arriba. La única ventana del pasillo estaba orientada a poniente y entraba todavía muy poca luz. El pasillo discurría junto al hueco de la escalera hacia la parte trasera de la casa,
y la barandilla de cerezo relucía levemente con fina elegancia. En la pared había un grabado de la Acrópolis y es Zelda, que durante todos estos años ha estado persiguiéndote y ahora abrirá una puerta y allí estará, jorobada y oliendo a meados y a muerte. Es Zelda que ha llegado su hora y por fin te tiene en su poder. La voz volvió a quejarse levemente, detrás de la segunda puerta de la derecha. Rachel se dirigió hacia la puerta. Sus tacones repicaban en el suelo de madera. Le parecía que entraba en otra dimensión, pero no era una dimensión de tiempo ni de espacio, sino de tamaño. Estaba encogiéndose. El cuadro de la Acrópolis estaba cada vez más alto, y aquel picaporte de cristal tallado le quedaba casi a la altura de los ojos. Su mano se acercó a él pero, antes de que pudiera tocarlo, la puerta se abrió bruscamente. Zelda estaba allí. Su cuerpo estaba tan atrozmente contrahecho que parecía el de una enana de menos de 70 centímetros y, por una razón inexplicable, llevaba el mismo traje con el que habían enterrado a Gage. Pero era Zelda, desde luego, que la miraba con una alegría malsana en su cara lívida, Zelda que gritaba: por fin he venido a buscarte, Rachel, y voy a retorcerte la espalda y nunca más te levantarás de la cama, nunca más te levantarás de la cama. Church estaba subido a sus hombros, y entonces la cara de Zelda se transformó, y Rachel, muda de horror, vio que no era Zelda, qué estúpida equivocación, sino Gage. Y su cara no estaba lívida, sino sucia, manchada de sangre. Y terriblemente hinchada, como si hubiera sido destrozada y luego recompuesta por unas manos rudas e indiferentes. Ella gritó su nombre y abrió los brazos. Él corrió hacia ella con una mano en la espalda, como si escondiera un ramo de flores que hubiera recogido en el prado de un vecino. Te traigo una cosa, mami. Gritaba. Te traigo una cosa, mami. Te traigo una cosa. Te traigo una cosa. Cuando Louis Creed se despertó, el sol le daba de lleno en los ojos. Trató de incorporarse e hizo una mueca al sentir como un trayazo en la espalda. Era un dolor insoportable. Dejó caer la cabeza en la almohada y se miró. Estaba vestido. Joder. Se quedó inmóvil un buen rato, disponiéndose a luchar contra la rigidez que le atenazaba todos los músculos, y se sentó en la cama. Oh, mierda, murmuró. Durante unos segundos, la habitación osciló ante sus ojos suave pero perceptiblemente. La espalda le latía como una muela podrida y cuando movía la cabeza le parecía que los músculos del cuello habían sido sustituidos por hojas de sierra. Pero lo peor era la rodilla. El linimento no le había hecho nada. Debió ponerse una inyección de cortisona. La hinchazón le tensaba la tela del pantalón. Allí dentro parecía haber un globo. Pues vaya si me lo casqué, murmuró. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! Dobló la rodilla muy despacio, para sentarse en el borde de la cama. Tenía los labios blancos de tanto apretarlos. Luego empezó a flexionarla un poco, dejando hablar al dolor, tratando de deducir de él la gravedad de la lesión, si podría. Gage. Ha vuelto Gage. Esto le hizo ponerse en pie a pesar del dolor. Cruzó el dormitorio renqueando, salió al pasillo y entró en la habitación de Gage. Miró en torno ansiosamente, con el nombre de su hijo en los labios. Pero la habitación estaba vacía. Luego, se asomó a la habitación de Ellie, también vacía, y a la de los huéspedes. Esta última, que daba a la carretera, también estaba vacía, pero había un coche desconocido parado enfrente, detrás de la camioneta de Hood. ¿Y qué? Pues que un coche desconocido solo podía acarrear problemas. Eso. Louis apartó los visillos y miró el coche con atención. Era pequeño, un Chevette azul. Y, enroscado en el techo, dormido al parecer, estaba Church. Lo contempló largamente antes de soltar el visillo. Hood tenía visita, simplemente. ¿Y qué? Además, quizá aún era temprano para preocuparse por lo que fuera a ocurrir con Gage. Church no volvió hasta casi la 1, y ahora solo eran las 9.
Las 9 de una hermosa mañana de mayo. Bajaría a la cocina, haría café, sacaría la esterilla eléctrica y se la pondría en la rodilla, y... ¿Y qué hace Church encima de ese coche? Oh, anda ya. Dijo en voz alta y se fue por el pasillo, cojeando. Los gatos duermen en cualquier sitio, por algo son gatos. Salvo que Church ya no cruzaba la carretera para nada, ¿recuerdas? Olvídalo ya, murmuró, y se paró a mitad de la escalera, que bajaba casi de lado. Estaba hablando solo y eso era mal síntoma. Eso significaba. ¿Qué era lo que vio en el bosque la noche pasada? El pensamiento le acometió bruscamente, haciéndole apretar los labios lo mismo que el dolor de la rodilla cuando fue a saltar de la cama. Aquello lo había soñado. El sueño de Disney World parecía fundirse sin solución de continuidad con un sueño de aquella aparición. Había soñado que aquello le tocaba, echando a perder para siempre todos sus sueños hermosos y corrompiendo todas sus buenas intenciones. Era el Wendigo, que le había convertido no ya en caníbal, sino en padre de caníbales. En el sueño, él estaba en el cementerio de animales, pero no estaba solo, sino con Billy Timmy Batterman. Y con Hood, que tenía cara de muerto y llevaba a su perro espotatado con un trozo de cuerda de tender la ropa. Allí estaba Lester Morgan, con su toro Anratti sujeto a una cadena de remolcar coches. Anratti estaba tendido de lado y les miraba con un furor estúpido de drogado. Y también estaba Rachel, que por lo visto se había derramado el frasco de catsup o la mermelada de grosella en el vestido, porque lo tenía manchado de rojo. Y, detrás del montón de troncos, alzándose con estatura titánica, con la piel amarilla y cuarteada como la de un reptil, unos ojos como faros antiniebla con caperuza y aquellas orejas que no eran orejas sino grandes cuernos de carnero, estaba el Wendigo, un animal con aspecto de lagarto nacido de mujer, que lo señalaba con un dedo cartilaginoso, de uña puntiaguda, y ellos alzaban la cara para mirarle. Déjalo ya, susurró, y se estremeció al oír su propia voz. Ahora iría a la cocina y se prepararía un desayuno, como si aquel fuera un día cualquiera. Un buen desayuno de soltero, lleno de reconfortante colesterol. Un par de huevos fritos y bocadillos de fiambre con una rodaja de cebolla tierna cada uno. Olía a sudor, a tierra y a inmundicias, pero la ducha la reservaba para después, por el momento, no se sentía con ánimo de desnudarse, incluso tal vez tuviera que sacar el bisturí para cortar el pantalón y liberar su maltrecha rodilla. Era una lástima tratar así un instrumental tan bueno, pero en la casa no había cuchillo que cortara la gruesa lona del pantalón vaquero y las tijeras de labor de Rachel, mucho menos. Pero lo primero, el desayuno. Cruzó la sala dando un rodeo por la puerta principal para mirar el pequeño coche azul parado delante de la casa de Hood. Estaba cubierto de rocío, lo cual indicaba que llevaba allí un buen rato. Church seguía en el techo, pero ya no dormía, sino que parecía mirar fijamente a Louis con sus feos ojos amarillentos. Louis se retiró de la puerta apresuradamente, como si le hubieran pillado fisgando. Entró en la cocina, sacó una sartén, la puso en el fogón, tomó 2 huevos de la nevera. La cocina estaba limpia, clara, luminosa. Louis trató de silbar, un silbido ambientaría la mañana, pero no pudo. Las cosas parecían estar bien, pero no estaban bien. Sentía la casa terriblemente vacía, y el trabajo de la noche anterior le pesaba en los huesos. Las cosas estaban mal, muy mal, percibía una sombra que se cernía sobre él y sintió miedo. Entró cojeando en el cuarto de baño y se tomó un par de aspirinas con un vaso de zumo de naranja. Cuando volvía a la cocina, sonó el teléfono. No contestó enseguida, sino que lo miró sintiéndose lento y estúpido, como un cretino que jugara a algo sin saber las reglas. No contestes, no se te ocurra contestar, porque te van a dar la mala noticia, ahí está el final de la correa que te arrastra hacia el otro lado de la esquina, donde está lo oscuro, y estoy seguro de que no tienes ganas de ver lo que hay allí, Louis, seguro que no, de manera que no contestes y sal corriendo, el coche está en el garaje, sube a él y lárgate, pero no contestes al teléfono. Louis cruzó la habitación y levantó el auricular,
apoyando una mano en la secadora, como tantas otras veces. Era Irwin Goldman, y en el momento en que Irwin decía hola, Lois vio las pisadas que cruzaban el suelo de la cocina, huellas de barro de unos pies pequeños, y sintió que el corazón se le paralizaba y que los ojos se le salían de las órbitas, y pensó que si en aquel momento se hubiera mirado al espejo habría visto una cara sacada de un grabado de un manicomio del siglo XVII. Eran las pisadas de Gage. Gage había estado allí durante la noche. ¿Pero dónde estaba ahora? Aquí Irwin, Lois. Lois. Oiga. Hola, Irwin, dijo él, sabiendo ya lo que iba a decir Irwin. Ahora se explicaba la presencia del coche azul. Ahora se lo explicaba todo. La correa que le arrastraba hacia la oscuridad. Ahora avanzaba deprisa, una mano delante de otra. Ah, si pudiera soltarse antes de ver lo que había al final. Pero era su correa. Él se la había buscado. Creí que nos habían cortado, dijo Goldman. Es que el teléfono me resbaló de la mano. Lois tenía la voz serena. Rachel llegó bien. Oh, sí, respondió Lois, pensando en el coche azul, en cuyo techo dormía Church, aquel coche azul, tan quieto, mientras seguía con la mirada las marcas de barro del suelo. Tengo que hablar con ella, dijo Goldman. Cuanto antes. Se trata de Ellie. Ellie. ¿Qué tiene Ellie? Creo que es con Rachel. Rachel no está aquí en este momento, dijo Lois ásperamente. Fue a la tienda, a buscar leche y pan. ¿Qué le pasa a Ellie? Vamos, Irwin. Hemos tenido que llevarla al hospital, dijo Goldman a regañadientes. Tuvo una serie de pesadillas. Estaba histérica y no reaccionaba. La han sedado. ¿Cómo? Que si le dieron un sedante, dijo Lois, irritado. Oh, sí. Le dieron una píldora y volvió a dormirse. ¿Dijo algo? ¿Qué fue lo que la asustó? Los nudillos de la mano que sostenía el teléfono estaban blancos. En el otro extremo del hilo se hizo el silencio, un silencio largo. Esta vez Lois no apremió a Irwin, por más que lo deseaba. Eso fue lo que asustó a Dory, dijo Irwin al fin. Ellie dijo muchas cosas antes de ponerse. Antes de que el llanto le impidiera hablar. La misma Dory estaba, ya sabes. ¿Qué dijo? Dijo que Oz el grande y terrible había matado a su madre. Pero no lo dijo así. Dijo, Oz el grande y terrible, que era como lo decía nuestra otra hija. Nuestra hija Zelda. Lois, yo preferiría preguntarle esto a Rachel, pero, dime, ¿qué sabe Eileen de Zelda y de la forma en que murió? Lois tenía los ojos cerrados. El mundo parecía oscilar ligeramente bajo sus pies, y la voz de Goldman parecía llegarle a través de una espesa niebla. Tal vez oiga sonidos como de voces, pero no son más que los somormujos del lado de Prospect. El eco llega lejos. Lois, ¿estás ahí? ¿Se pondrá bien? Preguntó Lois. Su propia voz sonaba lejana. Han hecho un diagnóstico. Un trauma psíquico provocado por la muerte de su hermano, dijo Goldman. La ha visto mi propio médico, Latrobe. Es muy bueno. Dijo que tenía un grado de fiebre y que cuando despertara esta tarde quizá no se acordara de nada. Pero a mí me parece que Rachel debería volver. Lois, estoy asustado. Y tú también debes venir. Lois no respondió. El ojo de Dios mira al gorrión, o eso decía el buen rey Jaime. Pero Lois, un ser muy inferior, miraba las huellas de barro. Gage ha muerto, Lois, decía Goldman. Comprendo que aceptar eso tiene que ser muy duro, tanto para Rachel como para ti. Pero vuestra hija está viva y os necesita. Sí, lo acepto. Puede que seas un cabrito estúpido, Irwin, pero tal vez aquella pesadilla que viviste con tus hijas un día de abril de 1965 te dio cierta comprensión. Ella me necesita,
pero yo no puedo ir porque mucho me temo que tengo las manos manchadas de la sangre de su madre. Louis se miraba las manos. Miraba la tierra que tenía debajo de las uñas que se parecían mucho a la tierra de aquellas pisadas que había en el suelo de la cocina. Tienes razón, dijo. Saldremos para allá en cuanto podamos. Quizá lleguemos esta misma noche. Gracias por todo. Hemos hecho lo que hemos podido, dijo Goldman. Quizá es que somos muy viejos. Quizá, Louis, es que siempre lo fuimos. ¿Dijo ella algo más? Preguntó Louis. La respuesta de Goldman fue como el tañido de una campana que tocara a muerto contra la pared de su corazón. Muchas cosas, pero lo único que entendí fue, dice Pascoe que ya es tarde. Louis colgó el auricular y se fue hacia el fogón, como si pretendiera seguir preparando el desayuno o recoger las cosas, no sabía exactamente, pero hacia la mitad del trayecto sintió un vahido, se le nubló la vista y se desmayó. Aquello era desmayarse, porque parecía que perdía el conocimiento. Caía y caía hacia las profundidades, entre nubes, dando vueltas y vueltas, hizo un looping, un par de péndulos, un deslizamiento Immelman. Luego cayó sobre la rodilla mala y el fogonazo de dolor que estalló en su cabeza le hizo volver en sí con un alarido. Se quedó unos instantes sin poder moverse, con lágrimas en los ojos. Luego consiguió ponerse en pie y se quedó balanceándose. Pero volvía a tener la cabeza clara. Por lo menos, eso ya era algo, ¿no? Sintió por última vez el impulso de huir, más imperioso que nunca. Hasta llegó a palpar con la mano el reconfortante bulto de las llaves del coche. Subiría al Civic y se iría a Chicago. Allí recogería a ella. Claro que Goldman ya sabría que algo andaba mal, que algo estaba terriblemente mal, pero, a pesar de todo, se la llevaría. Si era necesario, la raptaría. Luego, dejó caer la mano. Lo que sofocó el impulso no fue ni una sensación de futilidad, ni un sentimiento de culpabilidad, ni la desesperación, ni el profundo cansancio. Fueron aquellas marcas de barro en el suelo de la cocina. Mentalmente, las vio recorrer todo el país, primero, hasta Illinois, después, hasta Florida, y por todo el mundo si era preciso. Lo que tú adquieres te pertenece y lo que te pertenece acaba siempre por volver a ti. Un día abriría una puerta y allí estaría Gage, una parodia demencial de su antiguo ser, con una sonrisa siniestra y sus claros ojos azules, turbios y malévolos. O ella abriría la puerta del baño para darse su ducha matinal y encontraría a Gage en la bañera, con el cuerpo lleno de bultos y costurones, limpio pero apestando a tumba. Oh, sí, ese día llegaría, indudablemente. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Preguntó hablando solo otra vez, y sin que le importara. ¿Cómo? Pena, Louis, no estupidez. Existe una diferencia, pequeña pero vital. La batería de ese cementerio indio subsiste. Y su poder aumenta, dijo Hood, y tenía razón, desde luego, y ahora tú formas parte de su poder. ¿Por qué se ha cebado en tu dolor? Más aún, se ha duplicado, se ha triplicado, se ha multiplicado hasta el infinito. Pero no solo se alimenta de dolor. También ha devorado tu razón. Y la brecha fue la falta de conformidad, algo muy corriente. Te ha costado a tu mujer y te ha costado también a tu mejor amigo, además de tu hijo. Ni más ni menos. Cuando te descuidas y tardas más de la cuenta en ahuyentar lo que viene a llamar a tu puerta en plena noche, lo que te encuentras es esto, la oscuridad total. Ahora debería suicidarme, pensó, y seguramente estará en el programa, no. Tengo el equipo en el maletín. Todo ha estado muy bien traído desde el principio. El cementerio indio, el Wendigo, lo que sea, obligó al gato a salir a la carretera, y tal vez obligó también a Gage, y trajo a casa a Rachel, pero, eso sí, cada cosa en su momento. Sin duda está previsto que me suicide y las ganas no me faltan. Pero antes hay que dejar las cosas bien arregladas, ¿no? Tenía que ocuparse de Gage. Gage andaba por ahí.
En algún sitio. Siguió las huellas por el comedor, la sala y la escalera. Allí estaban borrosas porque él las pisó al bajar, sin darse cuenta. Entraban en el dormitorio. Ha estado aquí, pensó Louis, sorprendido. Aquí mismo. Y entonces vio el maletín abierto. Su contenido, que él mantenía siempre minuciosamente ordenado, estaba revuelto. Pero Louis no tardó en descubrir que faltaba el bisturí, y se cubrió la cara con las manos, y se quedó un rato sentado en la cama, gimiendo de desesperación. Luego, volvió a abrir el maletín y se puso a buscar. Otra vez abajo. El chasquido de la puerta de la despensa al abrirse. El de un armario que se abría y se cerraba. El zumbido del abrelatas eléctrico. Por último, la puerta del garaje. Y la casa quedó vacía al sol de mayo, tan vacía como aquel día de agosto del año anterior, en que esperaba a sus nuevos ocupantes. Como esperaría a otros en el futuro. Tal vez, una pareja de recién casados sin hijos, pero con ilusiones y proyectos. Una pareja joven y brillante que bebería vino Mondavi y cerveza Albenbrú. Él podría ser el jefe del departamento de créditos del Banco del Nordeste y ella, diplomada en higiene dental o con 3 años de práctica de ayudante del optometrista. Él cortaría leña para la chimenea y ella llevaría pantalón de pana con peto y recogería hierbas de otoño en el campo de Mrs. Vinton, para hacer un centro de mesa, con el pelo peinado con cola de caballo, una nota luminosa bajo el cielo gris, totalmente ajena al buitre invisible que planeaba en las alturas. Los nuevos dueños de la casa se felicitarían de su falta de superstición y su sensatez al haberse quedado con la casa a pesar de su historia. Dirían a sus amistades que había sido una ganga y harían chistes acerca del fantasma del desván, y todos tomarían otra Albenbrú y otra copa de Mondavi y quizá jugaran al chaquete o a las cartas. Y quizá tuvieran perro. Louis se paró en el bordillo para que pasara un camión orinco cargado de fertilizante, que venía zumbando, y cruzó la carretera en dirección a la casa de Hood, arrastrando su sombra que apuntaba al oeste. Llevaba en la mano una lata abierta de calo, alimento para gatos. Church, al verle acercarse, se irguió con mirada alerta. Hola, Church, dijo Louis contemplando la silenciosa casa. ¿Quieres tomar un bocadito? Puso la lata encima del maletero del Chevette y se quedó mirando cómo Church saltaba rápidamente del techo del coche y empezaba a comer. Entonces Louis metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Church volvió la cabeza, tensando los músculos, como si le hubiera leído el pensamiento. Louis sonrió y se alejó del coche. Church volvió a comer, y Louis sacó una jeringuilla del bolsillo, rompió la bolsa de papel y la llenó con 75 miligramos de morfina. Volvió a guardar la ampolla multidosis en el bolsillo y se acercó a Church, que una vez más le miró con recelo. Louis sonrió al gato y dijo, come, Church. Así, muy bien. Ajaja, vamos allá. Acarició el lomo del animal, sintió cómo éste se arqueaba y cuando Church volvió a comer, Louis le agarró por las hediondas ancas y hundió toda la aguja en el muslo. Church pareció electrizarse. Se debatía, bufaba y arañaba. Pero Louis no le soltó hasta que hubo vaciado la jeringuilla. Entonces Church saltó al suelo silbando como una tetera y mirándole con furia y rencor en sus ojos turbios. Aún tenía la aguja clavada y la jeringuilla colgando, que luego se desprendió y se rompió. No importaba. Louis tenía más. El gato se fue hacia la carretera, luego dio media vuelta y regresó a la casa, como si recordase algo. A mitad de camino, empezó a tambalearse como un borracho. Llegó hasta la escalera, subió el primer peldaño y cayó, quedando tendido de lado en la senda de cemento, respirando débilmente. Louis miró al interior del Chevette. Por si necesitaba confirmación de lo que le anunciaba aquella piedra que tenía en lugar de corazón, allí estaba el bolso de Rachel, el pañuelo del cuello y un fajo de pasajes de avión que asomaban de una carpeta de Delta Airlines. Cuando Louis se volvió otra vez hacia el porche, el costado de Church había dejado de temblar. Church había muerto. Otra vez. Pasando por encima de él, Louis subió las escaleras del porche.
Gage. El recibidor estaba fresco. Fresco y oscuro. La palabra cayó en el silencio como una piedra en un pozo profundo. Louis arrojó otra. Gage. Nada. No se oía ni el tic-tac del reloj de la sala. Nadie le había dado cuerda aquella mañana. Pero había huellas de barro en el suelo. Louis entró en la sala. Olía a tabaco frío y rancio. Vio la mecedora de Hood delante del mirador. Estaba ladeada, como si se hubiera levantado bruscamente. Había un cenicero en el alféizar de la ventana, con un perfecto cilindro de ceniza. Hood estuvo aquí sentado vigilando. ¿Vigilando el qué? Vigilando la carretera, desde luego, para verme llegar. Pero no me vio. Lo cierto es que no me vio. Louis vio las 4 latas de cerveza bien alineadas. No eran suficiente para hacerle dormir, pero tal vez se levantó para ir al cuarto de baño. De todos modos, demasiada casualidad. Las huellas se acercaban al sillón. Mezcladas con las huellas humanas, se veían otras, más borrosas, de patas. Como si Church hubiera pisado el barro que iban dejando los pequeños zapatos de Gage. Luego, las huellas se dirigían hacia la puerta oscilante de la cocina. Con el corazón desbocado, Louis siguió el rastro. Al abrir la puerta, vio los pies de Hood, su viejo mono verde, la camisa de franela a cuadros. El anciano estaba tendido con las piernas abiertas en un gran charco de sangre que empezaba a secarse. Louis se tapó los ojos con los puños, como si quisiera destrozarse la vista. Pero no podía, veía unos ojos, los ojos de Hood, abiertos, acusándole, tal vez acusándose a sí mismo, por haber provocado todo aquello. Pero fue él quien empezó. Se preguntó Louis. ¿Fue él realmente? A Hood se lo dijo Stanley B., y a Stanley B. se lo dijo su padre, y al padre de Stanley B. se lo dijo su padre, el último traficante en pieles que negociaba con los indios, un francés de las tierras del norte, de la época en que Franklin Pierce era presidente. Oh, Hood, lo siento, susurró Louis. Los ojos de Hood le miraban inexpresivamente. Lo siento mucho, repitió Louis. Sus pies parecían moverse automáticamente, y su pensamiento volvió de pronto al día de Acción de Gracias, al pavo que Norma preparó para la comida que los tres celebraron alegremente, los 2 hombres, con cerveza y ella, con un vasito de vino blanco, sobre el mantel blanco que ella sacó del cajón de abajo, como él lo sacó ahora, solo que ella lo puso en la mesa, fijándolo con bonitos candelabros de peltre, mientras que él. Louis vio inflarse la tela sobre el cuerpo de Hood, cubriendo piadosamente la cara muerta. Casi inmediatamente, pequeños pétalos escarlata aparecieron en aquel campo blanquísimo. Lo siento, dijo por tercera vez. Lo Santiago. Entonces algo se movió en el piso de arriba, se oyó un roce y la palabra se le quedó en los labios. Fue un ruido leve y sigiloso, pero deliberado. Oh, sí, estaba seguro. Un sonido producido para que él lo oyera. Sus manos querían temblar, pero él no lo permitió. Se acercó a la mesa de la cocina, cubierta con su mantel de hule a cuadros, y metió la mano en el bolsillo. Sacó otras 3 jeringuillas Becton, Dickinson, rasgó los envoltorios y las dejó cuidadosamente alineadas. Luego las llenó de morfina suficiente para matar a un caballo, o al toro Anratti, si era necesario, y volvió a guardarlas en el bolsillo. Salió de la cocina, cruzó la sala y, desde el pie de la escalera, llamó, Gage. De las sombras del piso de arriba brotó una risa apagada, una risa fría y sin alegría que puso un hormigueo en la espalda de Louis. Empezó a subir la escalera. Fue una ascensión muy larga. Igual de larga, y horriblemente corta, debía de parecer la escalera del cadalso al condenado que la subía con las manos atadas a la espalda, sabiendo que cuando no pudiera seguir silbando se mearía. Por fin llegó arriba y se paró mirando la pared, con una mano en el bolsillo. ¿Cuánto rato estuvo así? No lo sabía. Ahora notaba cómo empezaba a resquebrajarse su razón. Era una sensación casi física. Era interesante.
Imaginaba que así podría sentirse un árbol, suponiendo que los árboles sintieran, cargado de una gran masa de hielo, poco antes de ser tronchado por el vendaval. Resultaba interesante y hasta divertido. Gage, ¿quieres ir a Florida conmigo? Gritó al fin. Otra vez la risa. Louis se volvió y se encontró con el cuadro de su mujer, a la que un día él llevara una rosa entre los dientes, tendida en medio del pasillo, muerta. Tenía las piernas abiertas, al igual que Judy, la espalda y la cabeza apoyadas contra la pared. Parecía una mujer que se hubiera quedado dormida mientras leía en la cama. Louis se acercó a ella. Hola, amor mío, pensó, ¿has vuelto a casa? La sangre había salpicado el papel de la pared de garabatos estúpidos. La habían apuñalado una docena de veces, o tal vez 2. Su bisturí había hecho el trabajo. De pronto, la vio realmente, y Louis Creed se puso a gritar. Sus gritos resonaban en las paredes de aquella casa, en la que ahora solo la muerte vivía y andaba. Con los ojos desorbitados, la cara lívida, el pelo erizado, Louis gritaba. Los sonidos que salían de su garganta congestionada eran como las campanas del infierno, unos gritos terribles que marcaban la pérdida no del amor, sino de la razón. De pronto, en su cerebro irrumpieron a un tiempo todas aquellas imágenes horrendas. Víctor Pascoe agonizando en la moqueta de la enfermería, Church con fragmentos de plástico verde en los bigotes, la gorra de Gage, llena de sangre en mitad de la carretera y, lo peor de todo, aquella cosa que viera cerca del pantano, la cosa que arrancara un árbol a su paso, la criatura de los ojos amarillos, el Wendigo, el espíritu de las tierras del norte cuyo contacto despierta apetitos inconfesables. A Rachel no la habían matado simplemente. Se habían ensañado con ella. Clic. El clic sonó dentro de su cabeza. Era el chasquido de un relé al fundirse definitivamente, el sonido del rayo al caer, el sonido de una puerta al abrirse. Louis levantó la vista, aturdido, con el grito temblándole aún en la garganta, y allí estaba Gage por fin, con la boca ensangrentada y los labios abiertos en una sonrisa diabólica. En una mano sostenía el bisturí de Louis. Cuando fue a clavárselo, Louis retrocedió instintivamente, el bisturí le pasó rozando la cara y Gage perdió el equilibrio. Es tan torpe como Church, pensó Louis, acabando de derribarlo con una zancadilla. Gage cayó de bruces y, antes de que pudiera levantarse, Louis ya estaba sentado sobre él, oprimiendo con una rodilla la mano que sostenía el bisturí. No, jadeó la criatura, debajo de él, contrayendo la cara en una mueca y con una estúpida mirada de rencor en sus ojos mezquinos. No, no, no. Louis sacó una de las jeringuillas. Tenía que obrar con rapidez. Aquella cosa era resbaladiza como un pez engrasado, y no soltaba el bisturí, por más que le apretara la muñeca. Y su cara se transformaba a ojos vistas. Era la cara de Jude, con la fijeza de la muerte, era la cara destrozada de Víctor Pascoe, poniendo los ojos en blanco, era la propia cara de Louis como reflejada en un espejo, atrozmente pálida y marcada por la locura. Por fin, se transformó en la cara de la criatura del bosque, con su frente estrecha, los ojos amarillos, la lengua larga, puntiaguda y bífida, sonriendo sardónicamente y resoplando. No, 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 no. La cosa dio una fuerte sacudida y la jeringuilla rodó por el suelo del pasillo. Louis sacó otra y la clavó en los riñones de Gage. La cosa gritó, forcejeando hasta casi derribarle. Louis, con un gruñido, sacó la tercera jeringuilla, la clavó en el brazo de Gage y vació todo su contenido. Luego, se levantó y retrocedió por el pasillo. Gage se puso en pie lentamente y empezó a ir hacia él, tambaleándose. Dio 5 pasos y el bisturí se le cayó de la mano y quedó clavado en la madera, temblando. 10 pasos más, y empezó a apagarse aquella extraña luz amarilla de sus ojos. Otros 2, y cayó de rodillas. Entonces Gage le miró y, durante un momento, Louis vio a su hijo, su verdadero hijo, con la cara triste y dolorida. «Papá», gritó, y cayó de cara.
Louis permaneció un momento a la expectativa y se acercó a Gage con precaución, esperando algún truco. Pero no hubo truco, ni salto repentino al cuello con las manos agarrotadas. Louis le palpó la garganta con dedos expertos hasta encontrar el pulso. Hacía de médico por última vez en su vida. Estuvo controlando el pulso hasta que se extinguió. Entonces Louis se levantó y se fue a un rincón del pasillo. Se sentó en el suelo, hecho una bola, apretándose contra el rincón más y más. Descubrió que abultaba todavía menos si se metía el pulgar en la boca, y así lo hizo. Allí se quedó durante más de 2 horas y entonces, poco a poco, empezó a perfilarse ante él una idea tenebrosa, pero, eso sí, perfectamente plausible. Se sacó el pulgar de la boca con un sonoro chasquido, y Louis. Ajaja, vamos allá, se puso otra vez en movimiento. Sacó una sábana de la cama del dormitorio en el que se escondiera Gage y la llevó al pasillo. Envolvió con ella el cuerpo de su mujer, cariñosamente, con sumo cuidado. Estaba tarareando pero no se daba cuenta. Encontró gasolina en el garaje de Hood. 10 litros en un bidón rojo, al lado de la segadora. Más que suficiente. Empezó por la cocina, donde estaba Hood, debajo del mantel de Acción de Gracias. Lo empapó bien. Luego, con el bidón boca abajo, pasó a la sala y roció la alfombra, el sofá, el revistero, las butacas, salió al recibidor y fue al dormitorio de atrás. El olor a gasolina era fuerte y dulzón. Las cerillas de Hood estaban al lado del sillón desde que él montara su infructuosa guardia, encima de los cigarrillos. Louis las tomó. En el umbral de la puerta principal, encendió una cerilla y la lanzó por encima del hombro antes de salir. La ignición fue inmediata y brutal. Sintió en la nuca un fuerte calor y cerró la puerta con todo cuidado. Se quedó unos instantes en el porche, viendo danzar las llamas anaranjadas detrás de los visillos de Norma. Luego, cruzó el porche, recordando las cervezas que él y Hood habían tomado allí hacía 1.000.000 de años y escuchando el rugido de las llamas. Y se marchó. Steve Masterton dobló la curva que quedaba frente a la casa de Louis y enseguida vio el humo. Pero no salía de casa de Louis, sino de enfrente, donde vivía el vejestorio. Venía porque estaba preocupado por Louis, muy preocupado. Miss Charlton le había hablado de la llamada de Rachel, y él empezó a hacer cábalas acerca de lo que pudiera estar planeando Louis. Era una preocupación vaga, pero persistente. No estaría tranquilo hasta cerciorarse de que todo estaba bien. Todo lo bien que cabía esperar, dadas las circunstancias. El tiempo primaveral había vaciado la enfermería como por arte de magia, y Surrendra le dijo que podía marcharse, que él se encargaría de lo que se presentara. Y Steve había montado en su Honda que tuvo hibernando en el garaje hasta el fin de semana anterior, y puesto rumbo a Lulow. Tal vez apretaba la moto un poco más de lo estrictamente necesario, pero la inquietud no le abandonaba, era algo que le roía el estómago. Y luego estaba la absurda sensación de que iba a llegar tarde. Era estúpido, desde luego, pero no conseguía dominar un hormigueo parecido al que sintió el otoño anterior, cuando ocurrió lo de Pascoe, era casi como un chasco. Steve no era hombre religioso, ni mucho menos, en la universidad fue socio de la Sociedad Atea durante 2 semestres y si se borró fue porque el tutor le dijo, confidencialmente, desde luego, que ello podía mermar sus posibilidades de conseguir una beca, pero reconocía que estaba tan sujeto como cualquier otro mortal a esas condiciones biológicas o biorrítmicas que podían interpretarse como presentimientos, y de algún modo la muerte de Pascoe pareció marcar la pauta para todo el año. Que no había sido bueno precisamente. 2 parientes de Surrendra habían sido encarcelados en su país por cuestiones políticas, y Surrendra le había dicho que seguramente uno de ellos, un tío al que quería mucho, ya habría muerto. Surrendra lloraba al decírselo, y las lágrimas de aquel indio, de ordinario tan jovial, impresionaron profundamente a Steve. Y la madre de Miss Charlton había sufrido una mastectomía radical, y la enérgica enfermera jefe no se sentía muy optimista respecto a las posibilidades de su madre de no sufrir una recaída. El propio Steve había asistido a 4 entierros desde la muerte de Pascoe,
una cuñada, muerta en accidente de carretera, un primo, electrocutado al intentar subir a un poste de la electricidad por una apuesta, un abuelo, y el chico de Louis, desde luego. Esteve apreciaba sinceramente a Louis y quería asegurarse de que estaba bien. Últimamente había pasado un infierno. Al ver el humo, lo primero que pensó fue, otra cosa que agradecer a Víctor Pascoe que, al morir parecía haber desencadenado una racha de mala suerte para aquella pobre gente. Pero esto era una estupidez, y la casa de Louis era la prueba, estaba perfectamente tranquila y pulcra, una muestra de la grácil arquitectura de Nueva Inglaterra, bañada por el sol de la mañana. Varias personas corrían hacia la casa del vejestorio y, al entrar en el sendero asfaltado del jardín de Louis, Esteve vio a un individuo cruzar el porche y acercarse a la puerta principal de la casa para retroceder inmediatamente. Y con muy buen acuerdo, ya que al momento el cristal central de la puerta estalló y las llamas salieron violentamente por el hueco. Si el muy imbécil llega a abrir la puerta, la llamarada le hubiera dejado asado. Esteve desmontó y desplegó el caballete de la honda, olvidándose de Louis por el momento. El antiguo misterio del fuego le atraía. Habían acudido una media docena de personas. Salvo el héroe frustrado, que seguía en el jardín de los Crandall, todos se mantenían a distancia prudencial. Ahora estallaron las ventanas del porche. Las astillas de cristal volaban por los aires. El héroe frustrado hundió la cabeza entre los hombros y salió corriendo. Las llamas recorrían la pared interior del porche como manos que tantearan levantando burbujas en la pintura blanca. Uno de los sillones de Rotten se incendió. Entre el crepitar del fuego, se oía gritar al héroe frustrado con una especie de optimismo chillón y absurdo: arderá hasta los cimientos. Seguro, arderá hasta los cimientos. Como Jude esté dentro, va listo. 1000 veces le he avisado de la creosota de la chimenea. Esteve abrió la boca para gritarles si habían llamado a los bomberos, pero en aquel momento empezó a oír el aullido lejano de las sirenas. Muchas sirenas. Habían llamado a los bomberos, pero el héroe frustrado tenía razón, la casa iba a arder hasta los cimientos. Las llamas salían ya por media docena de ventanas, y el alero frontal tenía una membrana de fuego casi transparente sobre sus brillantes tejas verdes. Entonces Esteve se acordó de Louis y se volvió hacia la casa, por más que, de haber estado allí, Louis se habría unido a los demás. En aquel momento, Esteve captó algo de refilón. Más allá del sendero de coches del jardín de Louis había una gran extensión de terreno que ascendía suavemente por una ladera. Aquel mes de mayo, la hierba estaba ya muy alta, pero Esteve veía un camino tan recortado como un campo de golf que serpenteaba por la ladera, elevándose hacia los bosques que, espesos y verdes, empezaban en la misma línea del horizonte. Y allí, donde el verde pálido de la hierba lindaba con la oscura franja del bosque, Esteve divisó algo que se movía. Fue como un destello blanco que desapareció enseguida, pero él habría jurado que había visto a un hombre cargado con una cosa blanca. Era Louis, le dijo su mente con irracional certeza. Era Louis y procura darte prisa en alcanzarle, porque ha ocurrido algo muy malo y pronto ocurrirá algo peor, como tú no lo impidas. Esteve se quedó indeciso en el sendero asfaltado, haciendo oscilar el cuerpo de uno a otro pie. Esteve, chico, ¿estás cagado de miedo? No. Lo estaba, sí. Cagado de miedo, y sin motivo. Pero sentía también una cierta atracción, sí, una cierta atracción que partía de aquel sendero que subía por la ladera y que sin duda continuaba por el bosque. Porque el camino tenía que llevar a algún sitio, no. Por supuesto. Todos los caminos llevan a algún sitio. Louis. No te olvides de Louis, cretino. Tú has venido a ver a Louis, recuerdas, y no a explorar los bosques. ¿Qué tienes ahí, Randy? Preguntó el héroe frustrado. Su voz, chillona y optimista, se oía con claridad. La respuesta de Randy quedó casi, aunque no del todo, sofocada por las sirenas de los bomberos que se acercaban. Un gato muerto. Quemado. No se le ve quemado, respondió Randy.
Solo muerto. Y el pensamiento de Esteve, implacable, insistía en lo mismo, como si la conversación que acababan de mantener al otro lado de la calle aquellos dos hombres, tuviera algo que ver con lo que él había visto, o creído ver. Ese era Louis. Entonces se puso en movimiento, empezó a trotar por el camino hacia el bosque, dejando el fuego a su espalda. Sudaba copiosamente cuando llegó al linde del bosque, y agradeció la sombra de los árboles. Se respiraba el olor dulce del pino, olor a corteza y a savia. Una vez en el bosque, echó a correr, sin saber por qué corría ni por qué el pulso le latía a ritmo acelerado. El aire le silbaba en los pulmones. Aún pudo avistar el tren cuando empezó la cuesta abajo, el camino estaba admirablemente limpio, pero cuando llegó al arco de entrada del cementerio de animales iba apenas a paso de marcha. Sentía un pinchazo candente en el costado derecho, cerca de la axila. Sus ojos apenas repararon en los círculos de tumbas, las planchas de hojalata, las placas de madera, las losas de pizarra. Su mirada estaba fija en una asombrosa visión que tenía lugar al otro lado de la explanada circular. Su mirada estaba fija en Louis, que trepaba por un montón de troncos, desafiando la ley de la gravedad. Subía por los empinados troncos paso a paso, mirando hacia adelante, como hipnotizado o sonámbulo. En brazos llevaba la cosa blanca que Esteve viera por el rabillo del ojo. A esta distancia, su forma era inconfundible, aquello era un cuerpo humano. Asomaba un pie, calzado con zapato negro de medio tacón. Y Esteve tuvo súbitamente la espantosa certeza de que Louis llevaba el cuerpo de Rachel. Louis tenía todo el pelo blanco. «Louis», gritó Esteve. Louis no se detuvo ni vaciló. Llegó a lo alto de los troncos y empezó a descender por el otro lado. Se va a caer, pensó Esteve incoherentemente. Hasta ahora ha tenido suerte, pero dentro de nada se caerá, y mientras no se rompa más que una pierna. Pero Louis no se cayó. Llegó al suelo y Esteve lo perdió de vista hasta que reapareció un trecho más allá, andando en dirección al bosque. «Louis», volvió a gritar Esteve. Esta vez Louis se detuvo y miró atrás. Esteve quedó mudo de asombro. No era solo el pelo blanco, también la cara de Louis parecía la de un viejo muy viejo. Al principio, Louis no pareció reconocerle. Después, poco a poco, como si alguien estuviera maniobrando un reostato en su cerebro, su expresión se animó y sus labios se movieron espasmódicamente. Esteve tardó algún tiempo en darse cuenta de que Louis trataba de sonreír. «Esteve», dijo con voz rouca e insegura. «Hola, Esteve. Voy a enterrarla. Tendré que hacerlo con las manos. Tal vez me lleve hasta la noche. Ahí arriba es muy duro el suelo. Supongo que no querrías ayudarme, ¿verdad?» Esteve abrió la boca, pero no le salían las palabras. A pesar de la sorpresa, a pesar del horror, él deseaba ayudar a Louis. Allí, en aquel bosque, le parecía correcto, lo más natural. «Louis», consiguió decir al fin con la voz rota, «¿qué ha pasado? Dios del cielo, ¿qué ha pasado?» «Ha sido en el incendio». «Para Gage esperé demasiado», dijo Louis. «Algo entró en él porque esperé demasiado. Pero con Rachel será distinto, Esteve. Estoy convencido». Se tambaleaba ligeramente, y Esteve comprendió que Louis se había vuelto loco. Lo comprendió con toda claridad. Louis estaba loco y espantosamente cansado. Pero, para su confuso cerebro, solo esto último parecía importar. «Me vendría bien una ayuda», dijo Louis. «Aunque quisiera ayudarte, Louis, no podría trepar por ese montón de troncos». «Oh, sí», dijo Louis. «Sí que podrías. No tienes más que pisar fuerte y no mirar abajo. Este es el secreto, Esteve». Entonces giró sobre sus talones y siguió andando, y aunque Esteve le llamaba, Louis se metió en el bosque sin volver la cabeza. Durante varios segundos, Esteve distinguió el parpadeo de la sábana blanca entre los árboles, y luego desapareció.
Esteve corrió hacia los troncos y empezó a subir sin pensar en nada, al principio buscando asidero con las manos, tratando de pasar el obstáculo a gatas, pero luego se puso de pie y al hacerlo se sintió invadido de una euforia que le incitaba a la temeridad, era como respirar oxígeno puro. Creía poder conseguirlo, y lo consiguió. Con paso firme y rápido, llegó hasta la cima y se detuvo, oscilando sobre sus pies. Ahora veía a Louis avanzar por el sendero del bosque. Louis se volvió a mirar a Esteve. Llevaba en brazos a su esposa, envuelta en una sábana ensangrentada. Tal vez oiga sonidos, dijo Louis, sonidos como de voces. Pero no son más que los somormujos, del lado de Prospect. El eco llega muy lejos. Es muy curioso. Louis. Pero Louis ya volvía a caminar. Esteve estuvo a punto de seguirle. Le faltó muy poco. Yo podría ayudarle, si es eso lo que quiere y deseo ayudarle, sí. Es la pura verdad, porque aquí hay algo raro y me gustaría descubrirlo. Parece algo muy, muy importante. Parece como un secreto. Como un misterio. Entonces una rama se partió bajo sus pies, con un estampido seco, como un tiro. Aquello le hizo volver en sí y darse cuenta de dónde estaba y de lo que hacía. Aterrorizado, dio media vuelta torpemente buscando el equilibrio con los brazos extendidos, y en la cara la mueca de horror del sonámbulo que despierta en el alero de un rascacielos. Ella ha muerto, y yo diría que la ha matado Louis. Louis se ha vuelto loco, loco de atar, pero... Pero allí había algo peor que la locura, algo mucho, mucho peor. Era como si en aquellos bosques hubiera un imán y él sintiera su magnetismo en una parte de su cerebro. Y le atraía hacia el lugar al que Louis llevaba a Rachel. Ven, recorre el sendero para ver a dónde va. Aquí tenemos mucho que enseñarte, Esteverino, cosas que ignoran los de la sociedad atea de Lake Forest. Y entonces, quizá porque, sencillamente, ya tenía suficiente para un día y de pronto perdió todo interés en él, el lugar dejó de ejercer atracción sobre su cerebro. Esteve dio 2 pasos de borracho al ir a bajar de los troncos. Se rompieron más ramas con una ronca crepitación y su pie izquierdo se hundió en aquella maraña de madera muerta. Unas afiladas astillas le arrancaron la zapatilla y le arañaron cuando él retiró el pie bruscamente y cayó de cara sobre el suelo del cementerio de animales rozando un trozo de madera de una caja de naranjas que hubiera podido clavársele en el vientre. Esteve se puso en pie, aturdido, preguntándose qué le había pasado, y si le había pasado algo, ya empezaba a parecer un sueño. Y entonces, en los bosques del otro lado del montón de troncos, unos bosques tan espesos que en ellos la luz era empañada y verde hasta en los días más radiantes, resonó una carcajada grave. El sonido era enorme. Esteve no pudo ni siquiera tratar de imaginar la clase de criatura capaz de producirlo. Esteve corría con un pie descalzo, tratando de gritar, pero sin conseguirlo. Aún corría cuando llegó a casa de Louis y aún trataba de gritar cuando puso en marcha la moto y salió a la carretera 15. Estuvo a punto de chocar con un coche bomba que llegaba de Breguer. En el interior de su casco Bell, su cabello estaba de punta. Cuando Esteve llegó a su apartamento de Oronco, ya no recordaba con precisión haber estado en Lulow. Llamó a la enfermería para decir que estaba enfermo, tomó una píldora y se acostó. Esteve Masterton no volvió a acordarse de aquel día salvo en sueños, esos sueños profundos que se tienen de madrugada, en los que sentía que algo enorme pasaba por su lado, algo que iba a tocarle y que después, en el último segundo, retiraba su mano inhumana. Algo con unos grandes ojos amarillos que brillaban como faros antiniebla. A veces Esteve se despertaba gritando, con los ojos desorbitados y pensaba, ¿te parece que gritas? Pero son los somormujos, del lado de Prospect. El eco llega muy lejos. Es curioso. Pero él no sabía, no podía recordar lo que significaba este pensamiento. Al año siguiente, encontró un empleo en San Luis, a miles de kilómetros. Desde la última vez que vio a Louis Creed hasta el día de su marcha hacia el medio oeste, Esteve no volvió a la ciudad de Lulow. Epílogo. La policía fue a media tarde.
Estuvieron haciendo preguntas, pero no expresaron sospechas. Las cenizas estaban calientes y aún no se habían removido. Louis contestó a las preguntas. Ellos parecieron satisfechos. Hablaron fuera y él llevaba sombrero. Fue una suerte. De haber visto su pelo blanco tal vez hubieran hecho más preguntas. Y eso habría sido malo. Él llevaba sus guantes de jardinería, y eso también fue una suerte. Tenía las manos destrozadas. Aquella noche, estuvo haciendo solitarios hasta mucho después de las 12. Precisamente empezaba uno cuando oyó abrirse la puerta de atrás. Lo que adquieres tuyo es, y más tarde o más temprano vuelve a ti, pensó Louis Creed. No volvió la cabeza, sino que siguió mirando las cartas mientras se acercaban aquellos pasos lentos que crujían. Salió la reina de espadas. Él puso la mano encima. Los pasos se detuvieron detrás de él. Una mano helada se posó en el hombro de Louis. La voz de Rachel sonó cascada. Amor mío, dijo. Febrero, 1979. Diciembre, 1982.